La primera reacción del pecado es, voy a esconderlo, que nadie se dé cuenta, que nadie me mire, ¿verdad? Como si Dios no lo estuviera viendo. No cualquiera va a venir a decir aquí, no, yo soy la que le robaba el marido a la vecina. ¿Quién tiene el valor de hacer eso? Las personas cuando entran en algún pecado, por lo general nadie quiere que se dé cuenta la gente, va. Hablando cualquier tipo de pecado. Tal vez hay unos pecados que son menos delicados que otros. Pero por ejemplo, si alguien se roba algo, nadie quiere que se den cuenta que es ladrón. Todo el mundo le gustaría esconderlo, que no se den cuenta que ha robado. O si alguien cayó en adulterio, por lo general nadie quiere que se dé cuenta de que cayó en adulterio. Entonces, la gente, y casi todos los pecados, la gente tiende a esconderlos porque, por ejemplo, usted fue a poner un chisme donde la vecina y por muy bueno que haya sido el chisme, usted no quiere que se dé cuenta la persona de la cual usted habló. No quiere, o sea, la naturaleza misma del hombre nos lleva a que nosotros escondamos nuestro pecado. Y en la Escritura tenemos un montón de hombres y mujeres de Dios que pecaron y ellos intentaron esconder su pecado. Y también tenemos otra lista de hombres de Dios que pecaron, pero ellos se arrepintieron, o sea, ellos no quisieron esconder su pecado, sino que se arrepintieron, tomaron el buen camino. Y tenemos otra lista de hombres que eran desvergonzados, hombres y mujeres desvergonzadas, que les daba igual que supieran o no supieran de su pecado. Entonces, tenemos una variedad de cristianos. Unos son desvergonzados y les vale que se den cuenta que pecan. Otros, que es la mayoría de los creyentes, otros les da miedo, entonces ellos esconden. Les da miedo, pero no quieren apartarse, entonces esconden su pecado. ¿Quién que esté en la iglesia, por ejemplo, y esté visitando brujos, quiere que se den cuenta en la iglesia que camina visitando brujos? Nadie. Todo mundo, todos anhelamos que nunca la gente se dé cuenta de nuestros pecados. Eso es más que obvio. Uno puede llegar a tener problemas con Dios por eso. Y graves, ¿verdad? Graves problemas con Dios. Porque Dios lo puede dejar a usted si usted es siervo del Señor, ¿va? Que conste, estoy hablando con cristianos. Los del mundo son del mundo. Ellos pueden esconder su pecado. Incluso dice la Escritura que los que son del mundo, y hablando de las personas que no tienen al Señor, los que son del mundo, dice la palabra, ellos aborrecen la luz porque no quieren que sus obras sean manifestadas. Ellos no quieren que los miren haciendo el mal. ¿Cuál es la señal de que, digamos, si un brujo se arrepintiera, cuál es la señal de que se arrepintió? Él confiesa todos sus pecados, tal y como fueron. Confiesa todos sus pecados y dice, yo era esto. Por eso yo estoy de acuerdo con los testimonios. Hay gente que dice, no, es que no me gusta los testimonios, que la gente comienza a contar arriba, dice, y comienzan a decir todo lo malo que era en el mundo y no sé, dándole gloria a la maldad. No, es que no es darle gloria a la maldad. Esas personas realmente están arrepentidas porque tienen el valor de confesar el pecado. Es de valientes confesar el pecado. No, y cualquiera lo esconde porque no quiere sufrir las consecuencias, pero no cualquiera lo declara. No cualquier brujo viene a decir aquí, yo era el que tenía a la hermana Nila allá media preocupada. No cualquiera va a venir a declarar porque es algo difícil, en serio. No cualquiera va a venir a decir aquí, no, yo soy la que le robaba el marido a la vecina. ¿Quién tiene el valor de hacer eso? Se necesita valentía. O sea, una de las cosas que realmente dicen que nosotros nos hemos arrepentido es que nosotros tenemos el valor de confesar nuestros pecados. Ahora, hay que tener cuidado en qué momento y de qué manera nosotros vamos a confesar nuestros pecados. No si es un pecado grave, si es algo peligroso. Si, por ejemplo, el pecado es que yo maté a una persona y la enterré en el patio de mi casa y nadie se da cuenta que tengo un muertito enterrado ahí, entonces usted tiene que tener cuidado a quién le cuenta, ¿verdad? A menos de que usted realmente ya se sienta con fuerza, con fortaleza y crea que no va a tener problemas en asumir todas las consecuencias de sus actos, entonces sí, usted puede confesarlo a todo el mundo, puede llamar a la policía y decir, vengan, desentierren ese muertito que ahí lo tengo y todo ese tipo de cosas. Si usted quiere, tiene el valor de pasar ese proceso. Si no, entonces lo normal sería que usted buscara gente en la que usted tiene confianza, gente espiritual, gente que no va a andar divulgándolo por todos lados, ¿verdad? Entonces, y con esas personas confesar el pecado y con esas personas orar por arrepentimiento.
¿verdad? Y que esas personas le den seguimiento y lo vayan llevando por el camino hasta que esté totalmente restaurado. ¿Por qué? Porque pecar no es el verdadero problema. Todos hemos pecado de vez en cuando, en cualquier pecado. Obviamente que nosotros luchamos en contra del pecado y dice el apóstol Pablo que nosotros andan con nosotros un cuerpo de muerte, y ese cuerpo de muerte lo andamos nosotros. Él dio esa analogía porque en el ejército romano o en la era de los romanos, cuando se escribió la escritura, el Nuevo Testamento, ellos tenían una tortura, y la tortura era que a un hombre le amarraban un hombre muerto a la espalda. Aquel muerto empezaba a hincharse, el muerto, ¿verdad? Entonces andaba un cuerpo muerto amarrado, y después cuando el muerto llevaba 5 días, usted se imagina, ¿verdad?, el problema que tenía un vivo amarrado con un muerto, y luego las aves de rapiña venían a molestar y querían comerse el muerto, ¿verdad?, el vivo, ¿verdad? Entonces, esa era una tortura. ¿Por qué? Porque el que estaba muerto terminaba matando al que estaba vivo. Y eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Nosotros andamos con un cuerpo de muerte. Ese cuerpo de muerte es un cuerpo que nos incita al pecado. Entonces, por eso es que nosotros tenemos guerra. Y la guerra más poderosa es la guerra con nosotros mismos. Es el dominio de nuestra carne, la guerra. Y para que usted domine su carne, de tal manera que el pecado no more en usted, que el pecado no lo domine, porque el pecado esclaviza a la gente. Entonces, si usted no quiere que el pecado lo domine, usted tiene que entrar en oración constante. Las personas que menos oran son las personas que más pueden caer en la tentación, en el pecado, de cualquier índole, ¿verdad? De cualquier índole. Obviamente acabo de mencionar los pecados que son visibles, como el chisme, como el robar, el matar, el adulterar. Son pecados visibles y pueden tener consecuencias graves. Pero obviamente hay otros pecados que la Biblia los tiene al mismo nivel. Por ejemplo, incluso hay pecados que Dios los tiene por un nivel más alto, que demandan más juicio, por decirlo así, que adulterar, más juicio que matar. Imagínense algo que tenga más juicio que asesinar, algo más juicio que chismear, aunque todos esos pecados traen juicio, y más todavía dependiendo de quién es el chisme o de quién uno está hablando. Entonces, pero hay otros pecados que son más fuertes delante de Dios. Un pecado súper fuerte que casi que no tiene perdón. Yo digo casi porque puede que sí tenga perdón, pero casi que no tiene perdón. Es el pecado de rebeldía. ¿Cuál es el pecado de rebeldía? El pecado de rebeldía es el pecado cuando Dios le dijo a una persona, haz esto, esto y esto, específicamente lo hizo, y la persona desobedeció. Quiere justificar su rebeldía después. Tenemos 2 casos en la Escritura, que se los voy a comentar para que entremos en contexto. Mire, estaba Jonás, y ustedes saben que Dios le pidió a Jonás que fuera a Nínive. Todos ustedes saben, Nínive era una ciudad grandísima, tenía 120,000 personas, hablando de hombres. Si ponen mujeres y niños, eran como 300,000, 400,000 personas. Pero le dijo, ve y predica a Nínive, pero él estaba enojado con Nínive y dijo, yo no voy a ir a predicarle a Nínive. Esos son mis enemigos. Y yo a los enemigos míos, o sea que tenía un corazoncito ese hombre, hermano, que el que le caía mal olvide. Y era un profeta. Y que hay hombres de Dios que también necesitan todavía purificarse el corazón. Y este hombre, pues le caían mal los ninivitas y dijo, no voy. Y Dios le había dado una orden. La orden de él era, ve a Nínive y predícale. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y era una predicación de juicio la que tenía que llevar. Pero el tal Jonás, ¿para dónde agarró? Él iba huyendo a Tarsis. ¿De quién iba huyendo? De Dios iba huyendo. Dice, yo vengo huyendo de la presencia de Jehová. Imaginen de quién huía. Así, nosotros vemos ahorita la historia de Jonás y decimos, pero Jonás sí es tonto. ¿Quién va a huir de la presencia de Jehová? Va, eso es lo que uno piensa. Hombre, qué cabeza la de Jonás. ¿Cómo se le ocurre que va a huir de la presencia de Jehová? Es exactamente lo mismo que pasa con un cristiano que esconde su pecado. ¿De quién lo esconde? ¿De quién? ¿A quién va a engañar? No importa quién engañe.
Vas a engañar al vecino, vas a engañar al pastor, vas a engañar al amigo, vas a engañar al marido. ¿A qué importa quién engaña? Lo único que importa es que esa persona cree que Dios no la está viendo. Como si Dios no estuviera en Tarsis. No importa cuál es el Tarsis de ustedes, mis hermanos. Si no son contrictados por el Espíritu Santo para abandonar sus pecados, no importa cuál sea Tarsis, no importa a dónde vayan, en dónde se escondan, no importa si se cubren con hojas de higuera, como lo hizo Adán y Eva. Al pecar, ellos también se escondieron, igual que nosotros. La primera reacción del pecado es: voy a esconderlo, que nadie se dé cuenta, que nadie me mire, ¿verdad? Como si Dios no lo estuviera viendo. ¿Y ustedes creen que no se va a dar cuenta la gente? Tarde o temprano se dan cuenta. Tarde o temprano van a ver que el muertito que está detrás de la casa ahí empieza como a levantarse la tierrita así, ¿verdad? Porque se está explotando el muerto ya. Alguien va a notar algo. Alguien va a encontrar la pala manchada de sangre. ¿Por qué? Porque Dios aborrece que nosotros ocultemos nuestro pecado. No hay cosa que demande más juicio delante de Dios, mis hermanos, que una persona que sabe que está en pecado y no tiene el valor de ir y confesarlo primero delante de Dios y luego delante de algún hermano en el que confíe o delante de algún líder en el que confíe y decir: yo he pecado y me arrepiento. Eso quita las maldiciones, hermano, pero hay un montón de hermanos a nivel de la iglesia, a nivel internacional, mundial, que ellos están muertos en sus delitos y pecados, porque mientras no confiesen su pecado los va a alcanzar y los va a matar. Igual que el muerto del que menciona el apóstol Pablo, que se lo amarraban al que estaba con algún delito, era por algún delito, ¿entiendes? Era algún pecado que tenía esa persona. Entonces el rey lo sentenciaba y le amarraban a un muerto, hasta que el muerto lo mataba. Y eso pasa con los que no confiesan su pecado. Tarde o temprano, su pecado los alcanzará y los matará.